empezamos a hablar de la Asamblea sin que la gente diga es una hueá? En principio de este periodo legislativo había un pacto entre el PSC, la Revolución Ciudadana y el Gobierno Nacional. Esos pactos y esos acuerdos son negativos para Pero el no país. dedícate a otra cosa, ñaño. En la asamblea es donde se hace política. ¿Ustedes piensan que esto realmente le interesa a la gente? Le damos paja. Hoy vamos a realmente demostrar cómo es la Asamblea Nacional. Sí. Lamentablemente hay ciertos partidos políticos que no quieren venir, pero estamos con 3 candidatos a la Asamblea, que ya algunos también ya los han visto, otros que los conocen, tal vez otros no, pero con los partidos, digamos, se puede decir, de mayor trayectoria. Bueno, el tuyo no tanto. Construye no tanto. De mayor tamaño. Porque están, dimensión. porque están en construcción, Están en ¿entiendes? construcción. Ah, eres pilas. Y es una Paola Cabezas, lista número 5, asambleísta nacional, segundo puesto, ¿no? Ahí estamos. La señora Natalie Pernet, del Partido Social Cristiano, y el señor Jorge Por el Peñafiel, norte del Quito. Construye. ¿Cómo La hace mía sí 25? la mía le hago así nomás, Claro. porque si no después me dicen que es 7 y no es 7. Es 25, por favor, ya saben. Oiga, 25. ¿Cómo empezamos a hablar de la Asamblea sin que la gente diga es una hueá? ¿Cómo se hace? Habría que dar la palabra a todos de una sola vez y hablar todos al mismo tiempo. Sí, pero en primer lugar, ¿se odian? No. No, Yo ni odio les no hay. conocía, ¿no? ¡Qué feo! No, en el sentido de que yo no he sido legisladora, entonces no he estado, pero he sido ciudadana que ha estado tratando de llegar a las comisiones y ya ves, pues, cómo se mandan al pan en el pleno y 2 doritos después suben todos a festejar el cumpleaños con la torta y que te vaya bien, amigo, Dios te bendiga. Entonces, De que todo es un show. como que no me sorprende, no sé, pero como yo no he estado nunca como legisladora, entonces por eso es que digo, no los conozco, porque los conozco como No es un ciudadanos. Bien justificado. No, No, es un no es un show. show. A ver, primero, un beso grande, gracias por invitarme, amiga. A ver, yo creo que hay que convivir. Yo creo que el primer gran paso, y si yo no hubiese pasado por la asamblea, no fuera la política que soy. Porque creo que es ahí donde se hace la real política y en donde tú, obviamente, con argumentos, defiendes tus tesis. Y también hay que diferenciar. A ver, el corazón de la asamblea son las comisiones. Allí se construyen las leyes. Es allí donde hay un trabajo técnico que permite justamente abrir el Pero- abanico para que gente llegue de todos lados. Pero Paola, tú que tienes cancha en el tema de la Asamblea, ¿por qué lo que tú dices no se logra transmitir al ciudadano? ¿Por qué desde tu espacio, que es la Asamblea, donde se construyen las leyes y todo, en teoría para el ciudadano es un lugar donde no pasa nada, donde no se hace nada, donde solo se pelea, donde se... ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que está fallando para que no se logre de alguna manera? Yo creo que la Asamblea ha tenido siempre una mala comunicación y eso viene siendo recurrente. Pero aparte, también tienes al gobierno con todo un aparataje para que comunique lo que ellos quieren. Mira, por ejemplo, yo presido una comisión. Nosotros hemos tenido 105 sesiones hasta antes que me tocara venir a hacer la campaña por mi reelección. Soy la comisión que más ha sesionado. Se han aprobado 4 proyectos de ley construidos en mi comisión, de los cuales 2 ya vetó el presidente, la ley de discapacidades y la ley del adulto mayor. ¿La vetó? ¿Por qué? Por malo. Entonces, lo que te digo Pero- es que no construya Ya, la pero asamblea. voy a defender Pasa- al gobierno. Escucha lo que estoy diciendo, escucha. ¿Y por qué Tú me escucha. pregunta? Voy a defender al gobierno en Escuchemos este todo. momento. Porque no es solamente este gobierno el que tiene el aparataje en contra de la Asamblea. No. Ha sido todos La los explotadora que gobiernos, llega. a excepción de Rafael Correa, que tenía la mayoría de la Asamblea. Sí. Pero todos los gobiernos que han pasado, incluyendo el de Moreno, ¿no? Han tenido esta continua comunicación y constante comunicación en que la Asamblea realmente es un... No se avanza, sino se retrocede. Entonces, entiendo que es parte también de la estrategia política. Coincido en que tienen una comunicación desastrosa, ¿ya? Pero también viene hace mucho tiempo. Pero va más allá de la comunicación. Por ejemplo, O sea, no, el problema de la Sí. Asamblea Nacional son los intereses que representa. ¿Cuáles Y son? las mayorías que se conforman, ¿qué intereses representan? ¿y cuáles son esos intereses? En principio de este periodo legislativo había un pacto entre el PSC, la Revolución Ciudadana y el Gobierno Nacional. Y representaban algo. No voy a decir qué para no generar aquí un espacio de
No, de pero lo puede decir problemas. acá. Para no generar una asamblea. Para no generar que sea la Una de las asamblea. colegas de él que moría por ser, yo no sé si presidente de la asamblea, se amarra en la cruz y va ¡pam! Porque no la dejaron ser vocal del CalCups. Eso es lo que en principio dio una imagen de un pacto, se repartieron el poder de la asamblea. Pero los acuerdos siempre etcétera, existen. etcétera. También es tienen que ilógico existir, es pensar parte que de los los Pero a ver, acuerdos hay un Pero tema. los pactos son correctos, digamos, mientras representen verdaderos intereses ciudadanos. Si no representan intereses ciudadanos y solo representan intereses políticos, esos pactos y esos acuerdos son negativos para Pero el no país. se supone que la asamblea es el eje de la Dedícate a política. otra cosa, ñaño. Aquí no vengas a Sí. vender. O sea, No. Aquí, A ver, hermano, pero en a la ver, yo asamblea creo- donde se hace política. Yo creo que igual se romantiza demasiado el tema de los intereses ciudadanos, que debería funcionar así, pero Paola, por ejemplo, mencionó la Realpolitik, doctrina alemana, que es cuando realmente te ubica en el centro de poder y articular el poder como tal. Entonces, esos pactos de gobernabilidad transitorios, como el que comentas, también tienen unos intereses escondidos no solamente de generar política, sino sostenerse en ciertos objetivos. Y en ese sentido te pregunto, Eso me refiero. esos objetivos, ¿cómo se pueden ciudadanizar si realmente ustedes tienen una traba de entendimiento con el ciudadano común? Ni siquiera es una democracia deliberativa como para decir que el ciudadano puede participar de las Mira, sesiones. yo voy a No existen. poner un ejemplo. Y eso no me ha hecho hacerme enemiga de él. Aunque, Son amigos, son amigos. Sí, yo Pues le mira, tengo, por yo si le tengo acaso, mucho respeto, respeto. Correísmo, consideración. y pero- Romina. Este es un verdadero pacto de amistad. Mira lo que Mismo. pasó. Suena hasta feo eso. Mónica Palencia tenía todos, absolutamente todos los argumentos y elementos que sustentaban el juicio político para que se vaya a su casa. Ellos decidieron no votar. Pero ahí te está faltando los números, Paola. Ellos No te olvides. decidieron no votar. no- Pero es que no. Por eso te quiero desbaratar tu argumento. La desbaratarnos. Porque a decir, Este es un si debate. tú dices, Va a desbaratarte. si tú dices que los intereses políticos deberían quedar a un lado cuando se trata de la gente, oye, este país se desangra, pues. A ver, a ver, Y a ver, cuando a ver. Palencia fue A ver. a juicio político, tenían los peores indicadores. A ver. Ustedes decidieron, no, la señora es impoluta, esto es una persecución del correísmo. y la salvaron. Mira, Paula. Y ahí está. Mira, Paula. Nosotros no le íbamos a dar al correísmo ninguna victoria, ninguna cabeza de nadie para que ellos Por sigan encima- haciendo lo que... Porque eso es lo que quiere la gente. Por encima de Por- los intereses de la No, gente. es que eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere más correísmo, mi estimada Paola. Yo creo que por eso mismo es ¿Será que la por eso que gente- estamos Y un liderando tema. las encuestas a la Asamblea Nacional? Y un tema, ¿Será por eso? Y un tema, Paola, los cálculos no te dan. Si Construye votaba por la censura y destitución, en el caso de Mónica Palencia, tampoco se la censuraba y destituía. Sí, Yo les no, pido un porque tuvo tiempo. 70, A ver, vamos De por verdad. partes. ¿Qué votos. quieres entrar a la asamblea? Digo? De verdad, de verdad. esto. O sea, ¿ustedes piensan que esto realmente le interesa a la gente? ¿Por qué no? Así es. O sea, creo que justo por este tipo de rencilla es que la gente coge y nos cambia de canal, le damos amplia pereza, le damos, perdónenme la expresión, paja. ¿Por qué? Porque solamente pensamos que el círculo rojo y las 3 tonteras que pasan en Twitter es lo que le importa al ciudadano y eso es falso. A mí, por ejemplo, me indigna, me causa... Yo no sé ni qué palabra usar porque no puedo explayarme en mi vocabulario cuando les escucho, por ejemplo, y me abstraigo de ustedes, sino en general. Ahorita se hablan de propuestas y todo el mundo lleva la ley del emprendimiento joven, la ley del emprendimiento para mujeres de 15 a 26, la ley del emprendimiento para jóvenes con el ojo derecho más grande que el chiquito, que el izquierdo. La ley del y es como, a ver, señores, han googleado y han visto cuántas leyes que hablan del emprendimiento ya están ahí. 2,000 leyes están en proceso de salir de la Asamblea. El país tiene más de 40,000. Hay un código del emprendimiento que no es que no es malo, pero que no está generando resultados. Ahí entra el deber de fiscalización. ¿Qué es fiscalizar? Oye, ministro, del color que seas, de la bandera que seas, esta ley tiene buenos beneficios tributarios y no está sirviendo. Lanzaron con bombos y platillos en el anterior, en el gobierno que sea, y no está funcionando. Destrabemos. A la final somos el país de los sobrevivientes disfrazados y romantizando el nombre como emprendedores, pero somos el país de donde más fracasa el emprendimiento. Entonces creo que tal vez la crítica es, dejemos de quedarnos en el titular y el cascarón y empecemos a decantar, porque todos nosotros, si mañana ganamos, bacán, estamos en la asamblea. Y si no, lo único que siempre se va a mantener es que somos ciudadanos. Lo que pasa es que todo se queda por encima, porque en Y el somos tema del ciudadanos. emprendimiento, porque hay muchos que somos emprendedores, ¿ya? Es muy difícil emprender en este país. Primero porque además la banca no te ayuda puede. mucho. Yo No. respeto mucho a los dueños de los bancos y todo el tema. Yo no me quisiera desconectar Pero de te lo que ha soy dicho bien sincera.
y es un discurso hermoso. Pero es y para hacer cuando codificación, llegas a la ¿no? asamblea, Para resulta que reformas. nada de eso pasa. Nada de eso pasa. Porque, insisto yo, el espacio de asamblea es el espacio para hacer política en el país. Y yo me acuerdo de Guadalupe Llori, me acuerdo, por ejemplo, y Ya esa me asamblea hay ustedes que ya me recordar, conocen. por ejemplo, cuando en varias ocasiones se suspende la sesión, fueron como 19 sesiones suspendidas, bueno, tú recordarás más, cuando se hablaba de Wendy Vera, o sea, esta novelesca participación que también delesna digamos, la forma en la que se percibe el poder, poder a eso legislativo. quiero Ese es el ir, por problema eso no me también. quiero Poder desconectar de lo se que banaliza, dice. se banaliza. No quiero desconectarme de lo que ha dicho Natalie. Mira, en esta intención de justamente generar en la asamblea lo que es, porque la dispersión, Diseminación. gracias por la palabra, de la asamblea pasó cuando cambiaron el método. Entonces También. tú ves que la asamblea hoy por hoy O sea, para ti es es... mejor el método de Hunt. No, escúchame. Y cuando deciden que no hayan reelecciones. ¿Qué pasa con eso? Yo sí creo que la carrera parlamentaria debería sostenerse. Por tema de política pública incluso. Pero para que si no la sea tan asamblea no hace aleatoria. política De un pública, tiempo. pues. No, Pero pero, las de alguna leyes son manera las la que es tener la, cuadros claro, que la que hagan permite y eso. se El luego se Ejecutivo hace la política pero se pública. instrumentaliza. A través de pero a través legislar. de Perdóname, de y lo la- que tú dices, Natalie, es codificar. O sea, No, tú no, dices, no. tenemos 2.500 leyes pendientes para sacar, No ¿Y te quiero- parece, procesar. no quiero pero Jorge, perder- ¿te parece que las propuestas y las campañas de todos los que Lo somos que hay que- candidatos es seguir llevando más No. leyes en lugar de coger y ver No. qué está Pero vigente? creo que podríamos Por y empezar ejemplo, a mira, sacar? hay, Sí, sí, sí. hay A ver. legisladores que yo he aprendido mucho de ellos y aún no siendo Gracias, de mi Paola. partido, que Muchas creo gracias. que deberían volver. Por ejemplo, Henry Cucalón, que no ha hecho un buen papel como candidato a la presidencia, pero sería un excelente legislador. Es. Cristina y fue Reyes, Sería un excelente presidente Cristina Reyes, que está de vicepresidenta, nadie entiende por qué está de vicepresidenta cuando Así el es, presidente, yo el tampoco. candidato a Debió presidente haber de sido ella, la presidenta, la la pasó candidata a nombrando presidenta. todo el tiempo en el debate, más bien porque la que es conocida es ella, legisladora. Lo que te digo es que puedo hacer una lista, Virgilio Hernández, Sí. Uy, no. te puedo hacer una lista interminable de personas. Por eso te digo, más allá de lo ideológico, han sido excelentes legisladores. Pero sencillamente cambiaron el método y cada 8 años se está haciendo un recambio. Mira, a mí me da mucha pena y a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero Valentina Centeno es la cosa, o sea, El reflejo. el reflejo de lo que es una asambleísta que no debería volver. Y no lo digo, o sea, seguramente ¿Por qué tú tiene crees su que no debería volver? Porque mira, ella presidió una comisión, solo trató en la comisión de ella las leyes económicas urgentes que el presidente le envió. No procesó una sola ley más. Una sola ley. Y es cuestión nomás de que se haga un checklist de la producción legislativa que tienen. Entonces, lo que te digo una cosa, a mí sí me preocupa porque el legislativo va a ir de mal en peor si no nos ponemos de acuerdo. Yo sí creo que los legisladores deberían hacer carrera, A ver, como pero- hacen pero- en Estados pero- Unidos, pero hay varias en cosas. los parlamentos como Estados Unidos. Hay gente que hace toda una carrera y se jubila a los 25, 30 años, porque eso garantiza buenas leyes, la continuidad de las mismas, que exista una comisión de codificación. Yo estoy de acuerdo. Pero y la alternancia, pero, a ¿me ver, queda? no solo la alternancia. ¿Cómo dices, mi querida Paola, con todo respeto, cómo puedes pensar que se reelijan o que se mantengan en la reelección los legisladores cuando los legisladores, muchos de ellos son miembros del crimen organizado, son payasitos, son gente que definitivamente no tienen nada que ver con la Pero legislatura? tiene que ver con los partidos, pues ahí. Sí, pero entonces arreglemos el sistema de partidos. Pero por eso, Pero si el son sistema miembros de una, partido- pero si son Claro, miembros pero- de alguna, de algún De algún GDO, GDO. digamos así, ¿Ha pasado? está bien, sacarlos. pero eso también punto. tiene que ver la justicia, tiene que meterse ahí. O sea, lo que sí creo es que Sí, cuando claro, eres pero- asambleísta y se te confirma una cosa así, te tienes que ir a la cárcel, tienes que ser juzgado como cualquier otra persona. De acuerdo. Y te vas a tu de casa y te vas a la acuerdo, cárcel. De acuerdo, pero eso en el Ecuador es una utopía. ¿Por qué? Porque en la Bueno, Asamblea pero ese Nacional problema es tenemos un tema mucho. judicial. Yo ahí sí te diría, hay que hablar desde la lógica de dos reformas fundamentales. La primera reforma, la más importante creo es arreglar el sistema de partidos. Porque el Yo sistema de estoy de acuerdo. partidos Yo estoy- requiere en eso creo que Completamente todos de no acuerdo. estamos de solamente acuerdo. hay que revisar la creación de los partidos, los requisitos para crear partido, qué nivel o qué ubicación ideológica tiene el partido. Militancia, Militancia, versus estructura, condición capacidad, ideológica. fuerza. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos partidos o organizaciones Democracia políticas que se dicen de izquierda, como el Gobierno Nacional, ADN, pero miren cómo ejerce el poder, de manera Centro populista, izquierda. ni siquiera de Y centro mira, izquierda. y hay otra Pero cosa. el populismo, Y el otro el tema, populismo y el no segundo digrega la tema. ideología, ojo. Que nos El estamos populismo olvidando. viene Y de el segundo cualquier tema, lado. nada más, lado. rápidamente, el segundo tema. Requisitos para ser asambleístas.
Si nosotros logramos más, obviamente hay una reforma que se está tratando en la Comisión de Reforma de Enmiendas Constitucionales en la Asamblea Nacional respecto de las reformas, perdón, de los requisitos que se requieren para ser asambleísta. Y se quieren agregar 2 requisitos adicionales, experiencia y capacidad. yo Y te me parece pongo absolutamente uno más. necesario. Yo Perdónenme. creo que otra reforma sería que previo a tener un cargo de elección popular, milites al menos un año en la 2 organización años, política Es que parte te va del a sistema de auspiciar. partidos, claro. Y mira, con eso yo creo que y la ley no tiene que gustarte, tienes que cumplirla. Solamente si ese requisito ya existiera, cuadros valiosos como considero es mi cuadro, no pudiésemos estar en la papeleta porque no hemos militado. O sea, ¿a ti te en parece el que no partido. debería existir esa reforma? No, estoy diciéndote que la ley tiene que existir más allá de que a mí me guste o no. Estoy Ah, partiendo ya, del ya. Aunque presupuesto. ella no pudiera. Aunque yo- ella se ha Perfecto, ahora beneficiado entiendo. de que no, a pero... eso voy. ok. ¿Por qué? Porque eso primero te obliga a ti, en mi caso, que vengo del activismo ciudadano, de la lucha feminista, de las causas sociales, a buscar un mejor nivel en los partidos para que puedan auspiciar mi candidatura. Y del otro lado, a los partidos les exige a buscar cuadros más coherentes y dejar de coger la superestrella del momento de cualquier vaina que luego llega y se disfraza de transfugismo para no llamarle oportunismo. No, y dígale se la va- cosa. Dígale como Camisetas. tiene y que se ser. va con el mejor Bueno, pero postor. ese Por eso tema se de los vetó la ley de los también camisetazos ha sido ahorita. un tema de la banalización completa de la asamblea, porque Ajá. claro, o sea, tú terminas votando, porque al final del día el ciudadano va y vota, ¿no? Por quien sea que quiera votar. Digamos yo, voy y voto por toda la lista de ADN. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con todo lo que quiere Con el hacer TikTok. el ADN. Exactamente. Entonces, pero de repente a esa persona que yo le di mi voto, porque capaz no conozco a todos, pero se lo conozco a los principales y le doy el voto, esa persona termina en el PSC, con el cual no estoy de acuerdo, o en Construye o en el correísmo y no estoy de acuerdo, y yo como ciudadano me digo, Una traición. sáquenme de la Traicionó cara de el cojudo. proyecto O sea que yo político por para el que qué, votaba. Y solo para entonces, agregar- ¿para Les qué cuento voto? que las reformas a la ley orgánica de la función legislativa vetaron para recién. sancionar Lo los vetó el presidente. camisetazos. Claro. ¿Por qué? ya Porque está. él, ¿Y él por qué las justamente, veta? porque él justamente Porque va a esperar la si es que él llega a mayoría arrastrar a todos los que se No, quieran para trepar la- a los no, no, partidos no, para pero ser mayoría. Y ojo. su misma bancada, hay mucha gente que se reelige que no era Toda su justamente de bancada su es partido. Pero pasa disidentes también, de pero pasa también con RC, los presidentes, no disidentes solamente de la pasa en la 6. asamblea, pasa también Jaramillo. con los presidentes. Tú votas, por ejemplo, yo voté por Daniel Noboa, entonces yo voto por Daniel Noboa y yo espero que Daniel Noboa sea lo que yo Respetuoso de la quiero que Constitución. sea. Primero no, eso. no. Primeramente. Al menos es que no importa. Si yo voto por Daniel Noboa es porque yo quiero votar por Daniel Claro. Noboa, ¿me entiendes? Porque Así porque decrete al- presidente. no importa. Decreta importa, vicepresidente. Porque si ya No, pasó, presidente pues decreta ahora, acuérdate. Ay, importa. madrecita santa. yo voto por él. Está porque preparada para esta mí chica. yo voto por él porque para mí es lo mejor. Entonces, si yo voto por él porque para Y mí si es lo le mejor. digo accidente de la mañana democracia, me me peleo contigo, revienta pues. la trolería. No, pero si tú le dices Gran- eso, yo como ciudadana que voté por él, voy a estar cabreada contigo, pero tu votante va a estar contigo. Alegre contigo, claro. Pero solo para añadir Pero no me voy a contexto, sentir cómoda de haber votado por una persona Que se te volteó que después a los 2 días. exactamente. pido la palabra señorita Polo, ya. Solo, solo para añadir contexto a pero lo en que español, dice, a lo ningún que hello. dice. Hagan refill de Hello, café. hello, bye bye. Hagan refill de café. Ya. 29 asambleístas Pero caliente. incurrieron en transfugismo. 29 claro. asambleístas. Qué locura, ¿no? ¿ya? Entonces, yo les pregunto a El En PSC el lo que más- ustedes. oportunismo, en el PSC fue el que oportunismo, más- no Yo les transfugismo. pregunto a ustedes, ¿de qué manera eso? Porque más allá de que tú no hayas incurrido en eso, tú tampoco y tú espero que no lo hagas. No, mi ciela. Mi ciela. Lo que sí les pregunto es, ¿de qué manera esto puede llegar a legitimar la imagen por fuera de la Asamblea? Es decir, ¿cómo ustedes pueden controlar esa aprobación ciudadana cuando pasan estas cosas con 29 casos como esos? Por ejemplo, Ferdinand Álvarez, se me ocurre ahora. O sea, RC y ahora ADN. Lucía Jaramillo, PCC y ahora ADN. Entonces, Jorge No, pero lo de Chamba. Ferdinand Jorge es peor, Chamba. porque Otros de entre ADN, entre el correísmo y ADN hay un montón de diferencia. pero si son de centro izquierda izquierda. De hecho, Bueno, de así hecho es son el muy presidente. parecidos, Katrina. De hecho, si tú comparas las líneas operativas y cómo funcionan a nivel de ejercicio del poder, Noboa y Correa son prácticamente iguales. Y el, Ya y vas el a soci- dañar el diálogo sin No, necesidad. es el diálogo y el verdadero. socialcristianismo José le que presenta, antes, José. Yo voy a tomar café en Santa el socialcristianismo que antes era derechas, a veces quieren ser demócratas. Ahora y a tienen veces al ser suelen más progresista de la historia en progresistas sus e filas. izquierdas. Entonces tú dices, ¿qué pasa con ese transfugismo ideológico también? Ojo, Sin duda, porque, eso es importante. porque no solamente Yo es el no sé si es transfugismo de la transfugismo. camiseta,
sino también Camiseteros. el transfugismo ideológico. Pero O sea, ojo, ¿cómo cuidado. ahora, pero sí tienes que tener Si una es que hubo capacidad. ideología. Y cuidado, A nos eso es lo quedamos que voy. sin evolucionar también. Mira, Ajá, la dejaron, ajá. oye, la dejaste con la... Ah, no, ya te No, sirvieron. A sí. mí me dejó con la Acá taza. le dejaron sin café al Yo, señor. como buena mujer multitasking, yo aquí peleando, acá tomando. Chin, 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 chin. ¿Sabes Salud, bienvenida. Salud sin tu Yo líquido. sí Hola, soy ya ama. no tiene. Así deberían de ser los debates, diga. ¿Sabes Salud. qué? Sí. ¿Sabes qué? A mí me parece que el tema del transfugismo político es lo más asqueroso que hay. Sí, es... O sea, si tú ya Recriminable, llegas, a desnable. ver, seamos objetivos, alguien vota por esa persona porque representa tales valores. Resulta que llega a la asamblea, tiene poder, tiene algún nivel de negociación, empieza a hacer amistades, empieza a hacer contactos, se cambia de camiseta y ahora representa todo lo contrario. Sí, es muy jodido hacer O sea, lobbying ahí, ¿qué pero- le dices a la gente en la calle? O sea, ¿cómo le regresas a ver a tu votante y Y le en Construyo dices también han habido algunos varios casos. si somos el que más ha sufrido del camisetero? Lo Yo que digo, pasa es que ahí todos se sí, fueron para la, otro la lado. Sheish también es del que más ha Chambito. sufrido También la los 6, la camiseteros. 6. Ya, pero también hagamos una cosa. Por ejemplo, en el caso de las 6. La Sheish. A ver, ¿Y por qué el suspiro? porque la verdad es que son para patearlos. O sea, Oye, respeta, yo, sí, porque no, yo qué culpa tengo. porque la verdad es que, o sea, es como que han hecho todo, es como que han leído el libro de cómo hacer todo mal. ¿Sí o no? Y por eso Pamela, creo que también por favor. están buscando recambios. Yo que lo es que importante. creo es que el partido no ha hecho un mea culpa interno en decir, por ejemplo, cuáles son los nuevos cuadros y los nuevos liderazgos de un sistema de partidos. No hay democracia interna, se ha destruido, yo creo que en la mayoría de los partidos fuertes sobre todo. Y creo que el baile ideológico le ha jugado muy en contra. Primero, insisto, son muy derecha, luego son como centroizquierda, luego son más progresistas, que, o sea, es como más Pero tú acabas de conservadores. decir algo que me encantó y, como- voy a hacer la pregunta individual para que uno me responda. ¿Hay democracia en tu partido interna? Sí. ¿Sí? ¿En tu partido hay democracia interna? Sí. No me- Pero escúchame, yo puedo hablar del Sí, PCC pero, que yo así. conozco y en el que yo entré. ¿Por qué? Y aquí les cuento como la anécdota del por qué yo llego. Porque yo recibo una llamada de una persona a quien yo quiero mucho, que es Vicente Tallano, que me parece un gran cuadro del Partido Social Cristiano. Y me dice, Que debió mira, liderar la lista necesitamos, asambleísta. Sí, es muy sin bueno. duda, Así es. Muy bueno. y me Debió dice, liderar. necesitamos Por eso digo que se buscar hacen nuevos harakiri. cuadros y el partido quiere mi ya opinión. un recambio, no solo generacional, sino un recambio total. Conozco a Jaime Nebot y lo primero que le digo es, yo soy una mujer progresista, yo no sé quién ha posicionado que el progresismo únicamente pertenece a la izquierda, creo que el ¿no? progresismo abarca O sea, muchas la 6 cosas. ahora es progresista también. Sí, ¿por qué no? Híjole. Ya es hora de que empecemos a evolucionar. Si el mundo Por ejemplo, está yo yendo soy hacia el liberal. progresismo. Y No el dejaré de ser progresismo, liberal y seré siempre liberal. pero mira, Jorge, Soy que el respetuoso de los derechos progresismo y el, humanos. libe- y Claro el- que sí, respeto la Pero, ley, Jorge, lo respeto que la pasa pero el es que la progresismo y lo sociedad- liberal no se pelean para la nada. sociedad- Más bien buscan causas Es que comunes. eso es lo que sociedad- voy. Comienza la interpretación. A ver, perdóneme, un partido es liberal, es conservador, es de izquierda, es de derecha, defínanlo. Yo creo que un De tal partido manera tiene que uno, ser el de votante causas sepa. para empezar. Mira, Gracias. Y a eso el iba, mira, votante para la empezar sociedad de evoluciona causas. y quizás por eso estamos expulsando a los jóvenes de la política, porque tenemos a los jóvenes más bien en la calle, desde la organización social, defendiendo sus causas, cuando podríamos Y hacerlo. no encuentran Por ejemplo, asidero en los partidos Pero porque no ojo, se la sabe. revolución ciudadana, que a que mí me siempre pasó la ha mucho. ideología es el somos un cómo, partido feminista. La ideología es el cómo hacemos las cosas. Pero, a ver, Entonces, a la ver, yo ideología sí- sí está A ver, presente ¿lo que en me todo. vas a decir? Yo sé lo que vas a Antes, decir. antes respóndeme la pregunta. ¿Hay democracia interna en la Claro. Revolución Ciudadana? Sí, mira, yo no Sí, fuese, sí, yo no sí. fuese. Ay, Dios No, mío. no, pero es que lo que pasa es que yo Es que eso es entiendo lo que nos pasa. porque hay muchos líderes y sobre todo mujeres que hoy representan o son las caras más fuertes del feminismo, digamos así. Pero que el estamos en la correísmo- revolución ciudadana. Pero el correísmo, sorry, no es un partido feminista. La revolución O sea, ciudadana. El primero correísmo entendamos no. de las pero, sumisas. pero por el favor, partido es tampoco revolución Luisa. ciudadana. Luisa tampoco. ¿O me vas a Pero decir que Luisa es Yairen, feminista? Yairen Noriega, Gisela Garzón, quien te habla. O sea, hay componentes Ana, feministas dentro del partido, y pero va- no necesariamente y el está- partido no, es pero feminista. no, mira nuestro plan de gobierno Y hay, por nuestro ejemplo, plan libertad de legislativo. conciencia para votar en temas Por que supuesto son... que sí. Por ejemplo, a mí supuesto. Nebot, Jaime Nebot, alcalde, un saludo. Lo primero que yo le dije es, estos son mis no negociables. Y él me dijo, perfecto, el no negociable del partido es los impuestos.
La línea roja de este partido. O sea que ahora tenemos usted partidos. no Mira puede lo grave que votar. es nuestra democracia. ¿Cómo Pero está Jorge, nuestra déjame democracia? acabar. O sea, a la final lo que les digo es, te tienen que aprender a respetar y los partidos tienen que empezar a abrir las puertas a los jóvenes que venimos ya no sin ideología, sino con causas que nos movilizan todavía Pero más que si allá tienen de la ideología, Mira menos lo grave, mal. mira lo grave que está, en qué estado está la democracia ecuatoriana. O sea, resulta que ahora los partidos políticos sirven para los activismos políticos, según lo que acaban de expresar ustedes. Es decir, o es ¿Y feminista cómo porque es un no? activismo social, es animalista, es ambientalista. Pero la política, y ¿qué es y entonces, espérame un Jorge? ratito, Natalie. Y resulta que entonces empiezan los únicos no negociables. El Partido Social Cristiano puede ser entonces lo que sea, mientras no suba impuestos. Pero Eso no, estás eso- tú pero eso no lo veo. interpretando. El partido político, mis por no concepto. negociables son el feminismo, mis no negociables son la Sí, sí, sostenibilidad. pero Nebot te dijo, O sea, o es lo que acabaste de decir, que el único no negociable puede ser perro, gato, hasta No, nunca. delincuente. Eso estás poniendo tú palabras en mi boca. No, Te no, dije no, que tú el no dijiste, negociable es es los los impuestos. impuestos porque mis no negociables son mis causas De sociales. acuerdo, Hay una pero el partido retroalimentación. Ajá, Claro. tú estás interpretando No, no, como aquí el todo se partido te puede dijo- menos de esto. el Perdóname, partido eso te dijo, no mis- aceptaría ni yo. Los Pero yo te no primero- negociables son esos. Ahora, lo único que yo digo aquí es que no, los partidos políticos tienen que dar la idea de qué es un verdadero un futuro para un país. O sea, darle la receta a la sociedad para que pueda elegir entre varias recetas. Entonces del los país activistas no perfecto. pueden hacer Pero política. No, perdón, no, una al cosa, revés. pero Que no quiere busquen decir- partido No, político los todo activistas. todo lo contrario. Los activistas tienen que formar parte de esos procesos, porque el activismo Pero es un dijiste todo ingrediente. lo contrario Entonces, hace 2 ¿cuál es la minutos. contradicción? Lo que pasa es que tú lo estás planteando como que los partidos, y lo mismo tú, Paola, dice, Yo creo que los tú lo estás activismos interpretando. No, lo que pasa es que los jóvenes, los activismos no son los que marcan la agenda nacional. La agenda nacional los deben marcar los partidos y las organizaciones Pero políticas. entonces te le Que conviertes no en lo un hagan. levantadero, un Mira, títere del no, partido, del dueño del partido. No, yo no digo que Si el hay- activismo está ahí entra cambiando la el democracia mundo, del partido. Jorge. No, el activismo debe existir y debe ser promovido, pero siempre en base a una visión de país. Porque Claro, si es que eso- entonces vamos a tener el país animalista, La sociedad el Ecuador de- animalista y todo la eso sociedad que está de pasando Entiendo con- lo que evoluciona. dice Jorge. Lo que Jorge dice es que no podemos, a ver si lo entiendo de esta manera. No puede ser la base de un partido una causa particular, sino que esas causas deben formar parte de una agenda multidinámica de país. Ok, Exactamente. yo creo que Pero eso eso es lo lo que que está estamos de diciendo acuerdo con, Nata, pero pero lo que no está está en diciendo con- no, no Natalie es es distinto. simplemente que ella, al aceptar, porque me imagino que coincides en más cosas con el Partido Claro. Socialista para haber aceptado, porque si no estamos jodidos. No, pues, Ya. obvio. Ok, solamente que Solo que vayas en busca del oportunismo, que también es bastante común. que es muy común y es la típica de vota todo, raya todo, por Dios. No hagan eso para que no haya más accidentes de la democracia. Oh, Vote por por los Dios. cuadros. Es que no se Bye, puede votar Paola por los- cabeza. Pero no se puede votar por cuadros, pues en la Claro, actual no, por el estructura. método. Pero tú claro. sí ves quién está liderando y demás. O sea, tampoco nos mintamos, Jorge. Hoy con las cosas como están, difícilmente partidos como el tuyo o el mío van a poder meter las listas completas. Y hay que decirle a la No, gente no, la no, es que verdad. no, es que Entonces no- sí tienen que votar por cuadros como nosotros, que van a llegar a tener una Muchas voz gracias por la valiente. campaña, Natalie. No es campaña, es que Vota todo reconocer 25. que tienes capacidad a mí no me hace daño, Jorge. No, yo no Más me bien, refiero ya a que eso. estamos haciendo cuña, la 25 no tiene lista nacional, así que pueden votar por él y en Quito puedes votar por mí. No, más bien Y en dicho, voten Quito todo está el 25 y en la recambio. nacional anulen. No, mentira, no. Oh, Voten quien ustedes consideren mejor, ¿Has sin visto? duda. Pero si me estabas diciendo en el camerino, negra, yo voy a votar por ti. Ahora se- ¡Pacto terrible! Dios Nunca, mío, nunca verán un voto. incineremos la un voto. ciudad. Dijiste. Nunca verán un voto de Peñafiel en las Dijiste, listas Pau. de la Revolución Ahí yo voy. Ciudadana. Pau, yo ¿Sabes te qué? voy a Nunca. extrañar en la... Oye, si yo tú tengo- no estás, no va a ser lo mismo, tengo- me lo acaba de decir. Yo tengo una pregunta. Sin ti no va a ser lo mismo la asamblea. Va más para... Pero, entonces tú no vas a entrar, según tus cálculos. Yo tengo sí, una sí. pregunta Bueno, sobre continuamos todo para la con la pregunta de señora. A ver, a ver. Pasa que ya pasó el momento de la cuña, hemos vuelto del espacio publicitario. Ok. A Tengo ella, una que la pregunta están sobre todo viendo. para Jorge. Es decir, y acá quiero ser súper enfática, voy a volver a poner el caso de mi agrupación favorita, ADN, ¿ya? Si mañana ADN... Es sarcasmo, es sarcasmo, es Pero pongan sarcasmo. una claqueta, ¿no? No, porque es que lo que pasa es que están tomando nota. Entonces quiero que sepan que yo, si es que votara, porque como no voto, votaría por ADN. Como toman nota y están viendo así Entonces todo. pones positivo. Claro. Entonces, positivo. Dejen de perseguir a Catrina. En no. todo caso, Déjenla trabajar. si mañana una No, votar por asambleísta, ustedes. si mañana una asambleísta de ADN que, digamos, presenta una gran propuesta, a pesar de tener Discrepancia. discrepancias Ujú. políticas,
y hace la respuesta, no, si hemos votado en masa todos. No, me refiero a ciertas cosas que tal vez tú en el fondo, en la forma no estás de acuerdo, pero en el fondo sí. ¿Por qué tú, por ejemplo, si es que mañana la Revolución Ciudadana presenta algo, no votarías a favor simplemente porque es Correa? ¿O votaría en contra porque simplemente es el gobierno? O porque el mandato imperativo te dice no votes. Porque A ver, hay varias cosas hay que considerar. Cuando un legislador está frente a un voto, hay que identificar no solamente lo que le están poniendo sobre la mesa, sino los elementos adicionales que significa votar por eso. O sea, los reales objetivos. Exactamente. Por eso hablaba yo hace un momento lo de Palencia, que no era correcto darle la cabeza de Palencia a la Revolución Ciudadana, pese a que es una pésima ministra. Dios mío, ¿escucharon ¿Pero por eso? qué? ¿Pero por qué? Por Ahora, favor, exijo que ese sea Yo el sí byte discrepo. para promocionar esto. Pero mira, Paola, lo que nos pasa. Exijo. Mira lo que pasa. Yo No discrepo. puedo mira creer lo- lo pero que mira estás lo- diciendo. Mira lo que pasa, Paola, con Guarderas. Fue exactamente lo mismo, pero desde el otro lado. Entonces, los unos, cuando nosotros no le dimos el voto para que se lleve en la cabeza de Palencia, nos atacaron los troles y toda la gente de Revolución Ciudadana. Por Resulta eso a la gente le resulta caemos que mal, resulta que porque yo no he llegado. le damos el voto Voy a para llegar. censurar y destituir a Guarderas y en cambio todo el troll center del gobierno nos lo tiran. O sea, que es venganza, digamos. Y no te Esto es- acepto uno y no te Entonces acepto el otro. país no va a ningún lado porque se están masacrando y luego nos preguntamos por qué la gente le genera asco la Asamblea Nacional. Por esto, porque hay que votar por Pero las si los causas, por socialcristianos los proyectos votaron, países. los A mí háblame de mí, yo estoy Jorge, hace poco en las Jorge, filas y las Jorge, defiendo por Natalie, eso. Catrina y No, todos. pero representas al partido. Todas, Pero claro. Lo acabo de decir. dos Al cosas. partido que Dos tiene cosas. solamente la prohibición de no subir impuestos. Dos y nada cosas. más. No, de eso Jorge, estás tú interpretando. Jorge y Natalie, dos Estás tú cosas. interpretando. Dos No me saques de cosas. contexto. Dos cosas que son muy importantes y fundamentales en el contexto que estamos nosotros ahora aspirando a llegar a la Asamblea. La gente sigue demandando de seguridad. La gente sigue viviendo con miedo en este país. Es imposible estabilizar económicamente este país si no tienes un plan para estabilizar este país, para hacer lo que se tiene que hacer en seguridad. Entonces, ahí yo coincido con lo que tú decías. Yo creo que más allá del debate político, la Asamblea debería ponerse de acuerdo en cosas mínimas. Agenda país. Cosas mínimas. Y yo sigo pensando que la señora Palencia, de la cual yo no conozco, no somos contemporáneas, ella dice que es defensora de los derechos humanos, sin embargo, salió a poner una acción de protección o impugnó la acción de protección que le concedieron a los 4 niños de Malvinas. Ahí te das cuenta que se les desbarata todo, porque sencillamente El son costo ministros, político. claro, son ministros que no están, no merecemos esos ministros. Entonces yo ahí sí discrepo contigo, Jorge, porque el país que tenemos ahora tiene mucho que ver con las improvisaciones del presidente actual. Es un club de amigos que ha improvisado todo este tiempo. Habrá gente que diga, denle en espacio, es un año. Mira, yo me quedo con lo que ha pasado este año. Y quienes me conocen saben que yo soy una persona que reconoce los aciertos de los demás. Si el gobierno estuviera haciendo las cosas bien, yo no tuviera ningún problema en decir, presidente, lo felicito. ¿Ah, sí? En esto lo está... Oye, cuando se aprobó o cuando él firmó el decreto, el 111, para declararle la guerra al crimen organizado, muy a pesar de mis convicciones en cuanto a los derechos humanos, que lo dije. No sé si tú te acuerdas, porque me sacaron la recontramadre cuando yo dije eso. Yo estoy de acuerdo, tienes que ir detrás de los delincuentes, ponles nombre y apellido y captúralos. Y la Asamblea votó una resolución por unanimidad a favor de eso. Pero les dije, cuidado, póngale en control a las Fuerzas Armadas. Cuidado, disparan a justos y pecadores. Ay, que yo era la defensora de los GDO, que yo tenía un marido GDO y que por eso era que defendía y que estaba en contra del gobierno. Tuvo que pasar lo de los Perdón 4. que No, tú tranquila, no. Es tan fácil decir no que te preocupes. es tu marido. No, Y descontextualizar. terrible. Sí. No, y yo lo puedo decir ahora porque a la larga el tiempo me terminó dando la razón. No les importa la seguridad. Ellos necesitaban armar una En guerra esta- para justamente decirle al país que estaban en una lucha contra la inseguridad y mira los problemas Mira, que tenemos. en esta Entonces, mesa, hace 2 semanas... creo que se cometió un error en no haber censurado a Palencia. Más allá que tú digas, yo no les iba a entregar el trofeo. No iba a pasar. Además de que los números no daban, así hubiéramos votado nosotros por la censura. ¿Y ustedes Calcula bien, qué Paola. piensan? Acá hace 2 semanas estuvo Cristian Zurita, periodista de investigación, que me imagino que la mayoría conoce, y Cristian dijo una frase que la verdad es súper dura, pero en el fondo parte Quedó de una resonando, realidad. sí.
si es que la razonas, dice, la gente quiere ver muertos. Es En una este verdad país triste. la gente quiere ver muertos. Entonces, si es que tú matas gente y el gobierno mata gente, es como que te genera que te están Te defendiendo. está Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con situaciones como las que pasaron con los chicos de las Malvinas? Al final del día te implantan esa duda. Y ojo, tú dijiste al inicio del programa algo que también estoy de acuerdo contigo y también tengo mi discrepancia. ¿En qué sentido? Digitalmente tú dices, ¿no? Acá digitalmente solamente le importa el círculo rojo, periodistas y demás. Lo que pasa acá muchas veces se amplifica. La y lo que se rencilla, me amplifica acá llega al final del día a la Los chicos calle. de las Malvinas no hubieran tenido Entonces, justicia si no fueran por por esto. Entonces, Sí. entonces y la Yo primavera árabe completo tampoco hubiera acuerdo. sucedido si No, no no, fuese claro, por y eso. esto es Entonces, poderosísimo. y podemos citar un Lo de montón los chicos de las un montón Malvinas de no hubiera ejemplos. tenido el final que tuvo, aunque están Pero- buscando revertirlo si no hubiera sido A mí por me esto. encanta lo que ha sucedido hoy porque creo que se ha originado un debate y se han contrapuesto ideas y sentidos. Ahora, voy a volver a la pregunta inicial. A partir del 10 de febrero, que ya van a ser electos, ojalá que a los 3 entren, ¿ya? Y ojalá esta asamblea sea una asamblea que genere algún cambio, que genere alguna cosa, que genere al menos confianza de la gente, porque siento de que hay una carencia de liderazgos en el país Eso es cierto. completa. No tenemos líderes a quien aferrarnos. Ni líderes O sea, locales. no existen, se están formando. O sea, realmente, y perdón, voy a poner este ejemplo. Nebot era el líder que Guayaquil tenía. En ese momento, les gusta o no, Rafael Correa el líder que el país tenía en su momento, en el momento sí. del no sé cuánto, la gente confiaba en Rafael Correa, decía, este me va a sacar de acá, no sé cuánto. Entonces, yo sí creo que falta ese liderazgo y a ver si es que la Asamblea en algún momento pueda sacar algún cuadro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y ahora sí hablemos un poco de propuestas, pero tangibles. Vámonos un poco salgamos un poquito del tema político y vámonos a las propuestas tangibles. Con esta división, con esta sectorización y estos pensamientos que tienen, ¿cómo realmente vas a poder llevar a cabo las propuestas que tú tienes, sabiendo, por ejemplo, que construyen nunca, según Jorge Y Penasel, la, te y va a dar la voto? gobernabilidad no existe. Caterina, dos cosas. Por lo que vemos, aquí hay dos opciones. O es Luisa o es Novoa. Sí, Y porque la- estamos y- conscientes de que Henry Kronfeld no va a llegar, ¿no? ¿Tú sabes? Yo creo que sería un gran No, porque tengo que gran preguntarte, porque en presidente. una de esas tú crees que sí. Yo creo que sería un gran presidente, pero tristemente a veces nos quedamos con el empaque en lugar de quedarnos con la calidad. Y miren dónde estamos por votar por el empaque. Retomando, O el cartón. retomando la idea, por como vemos las cosas, la gente va a decidir o por Luisa o por Novoa. Y estoy de acuerdo con el planteamiento que haces. A ver, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Cuál es la agenda? Ahí ¿Qué entra va a el voto de hacer la Claro, aparte que va a Asamblea? estar Sí. completamente Ojo, fraccionada. Completamente Y yo- Y van a tener polarizada. dos grandes mayorías. No, ojo. y Paola, escúchame. para que le sumes a lo que Escúchame. vas a Minorías decir. mayoritarias. Acuérdense que el Latino Barómetro nos acaba de decir que en el Ecuador estaríamos, digo entre comillas, pero las cifras no mienten, felices con una dictadura, ¿no? Claro, es un Y 19% creo que va de la asciende. mano con lo que vas a decir, porque ahí entra la asamblea Porque no para conocen tener... lo que es una dictadura. Exacto. El En equilibrio, Ecuador dicen pero- eso porque no conocen lo que es Claro, una porque dictadura. pregúntalo en Chile, pregúntalo en No, Argentina. pregúntalo en cualquier lugar del Pero, mundo, pero hasta en malo Perú. bien son los números Bueno, que hoy ese es tenemos. un resultado Y de la es el desafección riesgo. política Déjeme en concluir Por general. eso la con la asamblea idea. tiene que tener un freno Déjenme fuerte. concluir con la idea porque no es menos importante el rol que va a cumplir la Asamblea Peor con venidera. esa. Yo, como legislador, estoy diciendo esto y no les vamos a mentir. Ustedes van a ir a las urnas el 9 de El febrero 9. y van a elegir o por Novoa o por Luisa. La Eso es lo que asamblea va a ser la asamblea con Luisa o con Novoa. ¿Qué va a hacer esa asamblea? Y yo creo que el nivel de equilibrio que debe tener la asamblea en este contexto es muy importante. Porque considero que con todos los problemas sociales, económicos, de inseguridad que tiene este país, la asamblea tiene que ponerse a tono con las necesidades que tiene el Perdón, Ecuador. pero yo discrepo. El Ecuador. Ahora, ojo, Yo- que yo creo que el equilibrio a mí- que tú dices lo van a poner las minorías, A mí, que son los que van a dar los votos yo finales. creo que Luisa va a ser Si es que no se van presidenta con el de la oportunismo. República. No sé qué comportamiento va a tener la bancada de ADN si fuese ese el caso. Lo que te digo es que no le suma al país tener un choque de trenes. ¿Y cuál es el Pero es que tú comportamiento que va a llamas un tener el choque de correísmo trenes. si es que sale a Daniel Noboa nuevamente reelecto? Mira, y a mí O me electo, parece injusta, porque no es reelección. Claro, porque ha sido supremamente injusta la opinión pública con la Asamblea y con nuestro bloque, porque lo que criticaba el mismo Jorge es que nosotros hicimos acercamientos de gobernabilidad
justamente para permitirle al presidente de la República que gobierne. Pero Paola, yo sí quisiera... Le aprobamos... Con esto concluyo. Entonces, cuando empezamos ya a darnos cuenta de la metamorfosis que empezó a sufrir el presidente, tú no puedes seguir diciendo, está bien. El presidente dijo, no impuestos, subió impuestos. El presidente dijo, no voy, No es más, boa. ambientalista. No boa. Ya se quería meter a... O sea, lo que te digo es que Daniel Noboa empezó a sufrir un cambio que ninguno Mira, de nosotros mira, yo me estábamos resisto. dispuestos, ninguno de nosotros, y al menos nuestra bancada, no Paola, estaba pero dispuesto es a que- sucumbir es a que- es que cosas tú partes que de- no eran parte de nuestra agenda tú partes y no de- fueran parte de las conversaciones del acuerdo de gobernabilidad. Tú partes de una posición polarizada y ahí es en donde está dañado el sistema. Porque si tú partes de una posición o es blanco o es negro, definitivamente lo que vas a tener es un país absolutamente ensombrecido por dos posiciones radicales. Radicales. Eso es lo que nosotros hemos dicho que es nefasto para la democracia. ¿Por qué? Si eres de es entre Pero ustedes Correa son y súper entre radicales. Noboa. Pero ustedes son súper radicales. Sí, sí, pero contra la mafia, pues, pero contra el crimen organizado, contra la falta de empleo, contra la falta de oportunidades. Ahí somos absolutamente radicales. Pero nosotros hemos dicho, la polarización le hace daño al país. Porque precisamente en los grises, en donde tú puedes coexistir, hablábamos de la coexistencia al principio, en donde tú puedes tener dos posiciones en una, es en donde nacen las propuestas de país. Porque si es que te posicionas en dos opciones únicamente, lo que vas a tener son borregos morados Pero o Jorge, borregos una verdes, pregunta, o pero celestes. Jorge, si tú dices que ustedes son absolutamente radicales en tal cosa y a su vez afirmas de que nunca le darías, que digamos en El este voto caso, personal la mío. Revolución Ciudadana va a tener el voto tuyo Personal. particular, ¿quiere Exacto. decir de que tú consideras de que toda la gente que forma parte de la Revolución No. pertenecen a las mafias? No, no todas, pero representan a muchos intereses de las mafias. Ok. Bueno, Eso está en mi quedado caso claro. van a tener... No deberías Sí. generalizar. Yo No creo que eso generalizado. es grave lo que dice. Estamos No, no, llevando no un, generalizado. un He dicho debate que en la de Revolución altura. Ciudadana No. ha representado y ha tenido dentro de sus filas a miembros de bandas organizadas. Ha tenido miembros de ¿cómo se llama? De bandas criminales. Los Latin Kings tuvo la presencia de Ronnie Aliaga en la Revolución Ciudadana y eso no es ajeno a nadie. Eso fue público y todo el mundo lo sabe. Eso es el representar a intereses de ciertos bandas Bueno, yo organizadas. podría hablar de los Muy intereses de tu partido, sin embargo, yo creo que no es el momento y estamos hablando de cómo ser una mejor asamblea sin etiquetar al otro, porque a la larga todos llegamos con el respaldo del pueblo Popular. ecuatoriano, el que sigamos siendo una opción, que sigamos siendo la organización política que más votos va a tener dentro de la Asamblea, y eso es innegable. El tema es qué vamos a hacer con eso y qué quisiéramos hacer con eso. Y yo, volviendo al planteamiento inicial, es que la Asamblea del próximo periodo es una asamblea que tiene que estar a la altura de las necesidades que tienen los ecuatorianos. Hoy por hoy, la polarización no va, a nadie le van a perdonar, a nadie, y te lo digo yo, que he sido oposición, pero a nadie le van a perdonar que no tengamos la capacidad de sentarnos a discutir sobre los temas neurálgicos. del A país. nadie le van a perdonar. Porque esto no Y- pasa por el partido. Nosotros llegamos con un plan legislativo, con un plan de gobierno, pero a nadie le van a perdonar que diga, yo no voto por esto porque no le voy a entregar la cabeza. Mira, yo creo que a estas alturas ya los cálculos políticos pasan a un segundo plano. O sea, creo que debe existir una asamblea dispuesta a dejar las agendas personales y partidistas para poner a funcionar este país, porque si no, no sabemos qué pase. No, sin duda. El periodista que acaba de morir, argentino, Jorge Lanata, cuando recibió hace poco un premio, no recuerdo exactamente cuál, hizo un discurso en donde dijo que en Argentina existían dos Argentinas. ¿Ya? Y me pareció que es 70 lo mismo años, que está creo. pasando acá, que es la Argentina que piensa que todo está bien, la rica no sé cuánto, y la Argentina que todo está mal, de los más necesitados, no me gusta decir la palabra. En este país existen dos Ecuadores, y nos han polarizado desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, desde Nos mi dividió. criterio, ¿no? Así es. Y esa división se ha mantenido y ahora
es utilizada al tanto de que si tú coincides con alguna cosa X, que no quiere decir de que seas correísta, sino con alguna visión, por ejemplo, si yo puedo tener una coincidencia con ella, soy correísta, y si yo mañana tengo una visión como de las muchas que comparto con el señor Daniel Noboa, entonces soy novoísta. Y si yo mañana tengo una cercanía con y apoyo algo del social cristiano y te tildan de te todo. etiquetan. Entonces hay una polarización terrible. Y yo no sé, la verdad, porque no tengo idea, cómo salir de esa polarización, pero lo que sí sé es que la polarización nos tiene jodidos. No, pero Claro, yo sí sé cómo yo en salir. TikTok Viene y en la X mierda. A soy mí me correísta gusta- y en Instagram soy novoísta. A mí me No gusta, entiendo. a mí me gusta Te la lo juro. posición que ha tomado Luisa, porque, y me quiero hablar por Luisa, esa es mi candidata. O sea, que en el debate hayan nombrado 49 veces a Correa, Correa no está en la papeleta. O sea, relájense. La presidenta de este país se llama Luisa González, ella va a ser la presidenta, va a ser la que tome las decisiones, aunque les cueste creerlo y entenderlo. Y me gusta mucho la posición que tiene Luisa en cuanto a estos temas que nos preocupan, que es justamente, a ver, yo soy presidenta, podemos seguirnos peleando, habrá cosas mínimas en las que podamos conversar, y ella habla de la unidad Pero de ¿cómo este puede- país, pero cómo la puede- unidad de este país Porque para poder dejen hablar. justamente Pero, sacarlo Paola, adelante. Fernando del Rincón le pregunta a Luisa González si es que acepta que lo de Maduro y la presidencia de Maduro es una dictadura. Y no puede contestar. Pero ustedes ni siquiera. Perdóname, bueno, hablemos de la dictadura ecuatoriana. Solamente te digo Hablemos que- de la dictadura te- ecuatoriana, en donde el Mira, presidente de la Paola, República, Paola, mediante un decreto, Paola. se baja a la vicepresidenta No. porque no le cae bien. O sea, se y resulta mediante que decreto se la no baja. puede tomar una decisión tan Hablemos de la algo dictadura que- ecuatoriana, algo- en donde el presidente de la Perdóname, pero República no me está haciendo interrumpas. campaña Calma, sin Paola. haber. No, pero Calma, por Dios, calma. tú eres abogado. Sí, señor. Tú Pero eres ya aquí abogado. no puede haber una candidata a la presidencia de la República del Ecuador que no pueda tomar una decisión tan simple como esa. Decir, aceptar, por el mero hecho de aceptar que es una democracia Venezuela, eso sería algo nefasto para el país. Caterina, tú Por eso, preguntabas. evidentemente, no podemos tener Tú- candidatos tibios. Aquí tienen que tomar, yo les decía hace un rato, partidos definidos, candidatos definidos, propuestas definidas. No puede ser que tengamos candidatos tibios que no puedan definirle a la dictadura como lo que es una dictadura criminal. ¿Para ti Nayib Bukele tiene una dictadura? Sí, claro. Ok. Es un dictador. Yo soy un hombre demócrata. Ojo, yo parto de la democracia. Yo no parto nunca de las posiciones radicales. Es lo que les decía al principio. Pero Tú, sí es una Catrina, autocracia. preguntabas cómo se puede evitar la polarización. Creo que justamente llevando cuadros que entendemos que las causas sociales están por encima de cualquier rencilla política. Y eso es lo que yo llevo a la asamblea. Porque soy ciudadana. Y tú decías que hay dos Ecuadores. Yo creo que a la final, el rato que uno empieza a hablar con el del un Ecuador y con el del otro Ecuador, son más las cosas que nos aquejan a todos de manera transversal que las que nos separan. Sí, no lo conozco que el yo primer digo, sí, ecuatoriano. pero lo que yo digo es que entiendo todo lo que tú dices, pero al final eso se queda en un discurso, ¿me entiendes? Porque la gente Yo no, sé qué tanto en un discurso, Sí, si sí, es que a la Natalie, te voy a final decir vives por qué. desempleo disfrazado Sí, en San en Borondón emprendimiento. o disfrazado Sí, pero te en voy a- la te Trinitaria, voy a- vives desempleo. Te voy a decir por qué. Porque Falta de salud. lamentablemente al tener no sé cuántos cientos de candidatos... Por la falta de reforma tantos del Código de la han- Democracia. Bueno, a la Asamblea en este caso, que no sé cuántos son realmente en total, ya 2000 es y pico. imposible realmente poder conocer todos los cuadros. Entonces, ¿qué está pasando? Te quedas con estas mayorías o con estos partidos, porque en una de esas no sabes, pero tal vez creo que más allá, digo al movimiento Creo, que está el señor Francisco Tabaqui, capaz en el movimiento Creo existen cuadros como tú, como Paola, como Jorge y todo, y no los vamos a conocer porque simplemente no han tenido el alcance para que sean conocidos. O sea, sorry que te lo diga, porque me parece que es demasiado, pero demasiado teórico, lírico, romántico y bonito decir, sí, que las causas y todo, pero la realidad es que van a llegar dos grandes mayorías, y van a llegar no sé cuántos asambleístas del PCC, no sé cuántos de Construir, algunos independientes, y los tránsfugas que van a hacer, porque la primera semana, hermana, vamos a ver cómo queda esa asamblea. Con la conformación de ¿ya? comisiones. Y la comisión y todo el tema. Esa es la realidad. Ante esa realidad que ya sabemos, sin ser brujos, que va a pasar, ¿cómo se va a poder legislar y qué se va a hacer desde ahí Yo te digo con cómo esas votamos minorías? nosotros. Llevar Yo te digo cómo grandes votamos. cuadros, que tengamos voces valientes ante el autoritarismo del color que venga. Correcto.
En eso sí estamos de acuerdo. Pero Y eso otra cosa, termina cuando te empiezan a perseguir. Pero cuando te empiezan a perseguir, Pero eso es un entonces costo que te tú sabes quedas desde callado. que dices acepto una candidatura. Pero Hoy te en el parece, Ecuador, no, pero no te sé. parece que Estoy hacer totalmente de política acuerdo en sea desacuerdo. un deporte No, de pero es la extremo. realidad. Hoy es la realidad. Y si tú dices Pero que eso eso tampoco se desconoce. debería No, 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 En yo no estoy democracia, avalando. Mira, a mí en me democracia- Yo no estoy persiguen todo el avalando, tiempo. pero A mí el gobierno me ha democracia- lanzado 2 Pero- veces no, del no, SRI. a ver, Paola, yo estoy totalmente En democracia desacuerdo, no debería pero pasar decir eso. que eso no sucede y que no. O sea, A mí me mandaron al SRI, me mandan siempre Es verdad. funcionarios de gobierno Yo a los controlar. y eso está yo tengo que tomarme mal, nuevas pero fotos. quienes Está mal. hemos tomado el paso de lanzarnos a una papeleta, hoy sabemos que la situación no está bien, por eso estamos en la papeleta, porque para quejarse ya todo el mundo se puede quejar, para opinar todo el mundo puede opinar. Si quieres ser una voz valiente, tristemente hoy sabes que te enfrentas a una maquinaria brutal. Y hablando de voz, Natalie, te pregunto, ¿qué opinas del debate que se va a hacer a los asambleístas y qué opinan ustedes de la falta de voces de esos grupos A mí me más encantaría grandes? uno Por también de ejemplo, las- porque no va a ir ni va, ADN ni el RC correísmo. no va. No, y quiero hacer Entonces, una... sí, no, para y que la quiero ciudadanía hacer- entienda un no, poco. No, no, yo quiero hacer una Quiero un aclaración. debate de los de Quito Norte. Quiero hacer una aclaración. Por favor. Ustedes saben que la Revolución Ciudadana tiene una alianza con el Movimiento Con Reto. Reto. El primer escaño de la lista nacional Raúl justamente Chávez. es parte de ese acuerdo. No quisiera yo adelantar criterios porque obviamente el señor Chávez representa a otro partido político y entiendo que ellos tomaron una decisión de no ir. Él tomó la decisión de no ir. El tema es que el debate exige que sea el primero de la lista que vaya. Ya. Estuvimos como movimiento Revolución Ciudadana intentando, que como soy la segunda, ir al debate, pero obviamente ya está establecido cómo es. Entonces, quiero dejar claro que no es que la Revolución Ciudadana no quiere ir al debate. Desafortunadamente, la construcción del espacio fue así. ¿Y tú estás de y- acuerdo con que no vaya, por ejemplo, Raúl Chávez? a mí me gustaría que le pregunten a él, pero no es una posición de la Revolución Ciudadana. Nosotros somos, o sea, yo soy asambleísta en función todavía, estoy con licencia sin sueldo para hacer campaña. Entonces, tenemos muchísimas cosas que decir y hablar sobre la agenda parlamentaria y el rol de la nueva asamblea. Entonces, no es nuestro caso, en realidad. El debate es necesario. Cerrado Es necesario. ahí. Yo lista Sí, ¿no? para debatir con todo aquel que se quiera ¿Tú sentar vas a a ir? ¿Va a ir? debatir. Sí, sí va. Sí, va. Está confirmado. Bueno, tú vas a ir. No, pero podríamos nombrar uno para el debate. Ustedes ya no tienen Nómbrenme lista. a mí. No, mentira. No, aquí. No tienen Yo lista dije triste, nacional. dije, ya no tienen lista. Ya no tienen Yo estuve en lista. desacuerdo. Cuidado. No, no, Verán no. que son Nacional, 4 mujeres contra un nacional. hombre. Yo lo hice público. Después Yo dicen que peleen estuve por la en desacuerdo. igualdad de género. Aquí No. es igualdad de Yo género. ya te dije que al autócrata negativo del Al color que autócrata, sea. Así es. No, Al que autócrata, ya, al no, que autoritario sea. por fuera. Está grabando, dile, está grabando. Está grabando, pero... ¿De dónde te llaman? ¿Lo tiró? No, aquí al autócrata, al autoritario, siempre una X. Y Del nosotros, color ¿sabes que cómo sea. vamos a votar? Y te lo puedo anticipar de antemano. Nosotros votaremos sí a favor de lo correcto, de lo que es bueno para Venga todos. de donde ¿qué es lo- venga. pero qué es lo Venga de correcto? donde Venga de donde venga. Pero ¿Qué es siempre y lo más cuando sea urgente? bueno. ¿Qué es lo más urgente a Seguridad, votar? empleo y salud. Seguridad, es Sí, enorme. pues, o sea, exacto. ¿hacia dónde vamos? Para mí, en Mientras- que el mientras Porque se encadenamiento persiga. productivo. lamentablemente es Tres tan objetivos muy fáciles. unitemática esa forma de hablar. 3 objetivos rápidos. Mientras sea contra las mafias criminales. Sí. Mientras sea... No sé quién se va a oponer. Qué cabreante, Dios mío, más de lo mismo. No, es que perdóname, que eso es lo que no logra entender la gente. ¿Cómo es que se apoyan agendas de la impunidad en el país? Sí, pero escúchame. Por ejemplo, la extorsión ha subido 300%. En No Guayaquil. debería de haber alguna cosa. Y con el ¿no? incremento Pero que de ya se las haga ya, penas, con el para incremento de poder las generar penas. Lo que algo. pasa es que, lo que pasa es que se confunde. Aquí la impunidad no solamente funciona a favor del crimen organizado, sino a favor de todos los criminales, incluidos los corruptos. Ahí tenemos, por Que ejemplo, son casos... igual de asesinos que el asesino Sin de a pie. duda, y las estructuras criminales. Wilman Terán manejaba y era parte de una estructura criminal en la función judicial. Resulta que ahora se nombra a Mario Godoy como presidente de la judicatura. Y él también fue abogado de ciertos narcotraficantes. Por ejemplo, esas agendas de impunidad, ¿qué mensaje le da a la gente? ¿Y cómo las resolverían desde la Ya Asamblea? le presentamos un juicio político a Mario Godoy, pues. O sea, dependerían igual de una cantidad específica de votos, como Claro, sabemos que pero así- funciona. pero así no porque nos den así los debe votos, ser. hay que hacer el juicio político porque es lo Ajá, correcto. ¿qué va a Y pasar eso no- después de que te digan que no? O sea, eso es lo que, no es que perder el realmente le tiempo. toca al ciudadano. Pero ya sabe la gente quién votó sí, quién votó no. ¿Por qué no vamos mejor a las reformas que ayudan al encadenamiento productivo? También. En el país la informalidad es Vámonos transversal a- en todo. vámonos a Natalie, trabajo pero por te voy hora. a Vamos decir, la yo formalidad, te voy por a Dios. decir algo. Más empleo, menos inseguridad. Yo- no es más penas, más No, balas. yo te voy a decir más algo- formalidad, menos informalidad. Yo te voy a decir algo que seguramente no es políticamente correcto, pero los ecuatorianos lo saben.
en este país ningún emprendimiento, ningún empresario, porque en este país no importa tu condición socioeconómica, el país, Ecuador se ha hecho un país imposible de vivir. Porque no importa, si vives en la Trinitaria o en San Borondón, te matan, te extorsionan. Eso no es posible, no es posible. Extorsionan a la señora que vende pescado frito en la esquina. Le quitan $5 diarios. Y la asesinan. Así funciona, así está funcionando el país. Entonces, yo sé que puede ser monotemático, pero si no llega un presidente o una presidenta sin hablar mucho, sin exigirle a la Asamblea, porque el tema de política pública de seguridad, mientras la Constitución no cambie, discúlpame, es del presidente de la República con su ministro del Interior. La inteligencia tiene que estar localizando a Fito, y no un 75%, el 30%, Y el no 45%, antes de las no. elecciones. No, Cuidado, exactamente. lo sacamos una semanita antes. Cuidado, tienen- 2 días antes. Somos justo 3 días antes de votar. No tienes Fito que ha estado armarte un en tráiler, Málaga. no tienes que armarte un tráiler de Qué novedoso. película entrando a Durán. Ahí voy, ya los capturo. No le mientan a la gente. Esto es serio y nada de esto. Y ahí sí yo comparto con Katrina, porque al menos quienes seguimos viviendo en provincias conflictivas como la mía, en donde en esta semana han asesinado a 8 personas, entre esas 2 niños, porque yo sigo pensando que personas de 12, 14 años todavía son adolescentes o son niños. No son niños. Adolescentes. 12 años. Ah, ya, pues, No son niños en apego al Código Civil. Pero Bueno. deja que concluya la idea. Por favor. Técnicamente. Entonces, No son niños. si no se organiza este país para... ¿Quién invierte en un país que está declarado en guerra por el presidente? Estamos en guerra. Nadie viene a invertir a un país. Ni nosotros. ¿Quién invierte en un país en Tristemente. donde somos el patito feo de la región? Estamos metidos en pito con todo el mundo. Todo el mundo nos ve mal. Entonces, yo sí creo que hay que organizar la casa y la Asamblea debe estar entendiendo, porque cada quien irá, y yo ahí sí coincido con Katrina, no, la sociedad civil, mira, ñaña, esto está mal. Y tenemos que poner el hombro para que esto funcione. El presidente o presidenta que llegue tiene que, sin estar hablando mucho, poner a funcionar la institucionalidad para parar esta matanza que nos está acabando a todos. Y no Y partidizar eso, los consejos, que no deberían ser partidizados. A ver. El Porque Consejo de si- Participación es un porque- consejo de partidos y y con debería esto ser concluyo, despartidizado. porque Claro, insisto, o sea, si de no hay participación seguridad, ciudadana. si no hay seguridad, no hay empleo. Si no hay seguridad, no hay emprendimientos. Si no hay seguridad, nadie viene a hacer Pero no a turismo cambio al de la Ecuador. impunidad tampoco, Si ¿no? no hay seguridad, no hay educación, no hay salud, no hay nada. Pero Paola, Entonces, tampoco a cambio de la impunidad, ¿no? Mira, yo o sea, estoy si hablando- tú me dices, vamos a Yo dar en eso seguridad también a estoy de cambio acuerdo. de soltar a Glass, de Al traer pan, a pan, Correa. y al de vino, traer- vino. Las cosas Perdóname, por ahí sí, encima un de la ratito. mesa. Ya los Ay, prófugos Dios que se mío. queden prófugos o vengan a la cárcel. Y los que están presos que se queden presos porque son culpables. Y claro, No atendamos entiendo- la seguridad, no entiendo luchemos qué contra los tiene que ver criminales, eso con lo vamos a otro. ir en contra de todos los delincuentes de la calle, de acuerdo. Pero siempre y cuando, como dice mi querida Al Natalie, pan, pan y al vino, vino. Correcto, Las cosas eso por es encima todo. de la mesa. nada a cambio de la Fortalecimiento impunidad, productivo. porque la impunidad es tan mala o peor incluso que la propia inseguridad, porque tenemos estructuras institucionales que funcionan a favor del crimen organizado dentro del Estado ecuatoriano. Si no logramos resolver eso también, no vamos a resolver Una nada. consulta. que Paola. Ustedes deberían tienen- ser parte de los Ustedes mínimos. tienen algo que reconocerle al otro. Vamos a ponernos románticos, vaya concluyendo. porque sí sería interesante si estamos hablando de acuerdos, programáticamente, Admiración, discursivamente, yo digo una cosa, digo la respeto. otra. O sea, como cuando te amarraban barriga con barriga, ¿ustedes no hicieron eso? A mí mi mamá me amarraba barriga con barriga Me- cuando me mi encanta hermano esta dinámica de cuando me construir país, peleaba. güey. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes de cada uno en relación a su Empieces, Juanito. espacio No, de empieces. trabajo? O sea, Yo tú puedo no has decir- estado, pero eres PCC. Así que, Yo ¿qué puedo se puede decir- Empiezan las reconocer? minorías. Hombre. Yo puedo decir de Paola que es una gran oradora, que ella lleva una idea muy bien al pleno y la expresa de manera correcta. No necesariamente positiva, pero lo Solo expresa lo bien. positivo, vamos a Bueno, de acuerdo. Entonces, expresa bien sus ideas y sus... ¿Crees que es una buena expresiones. legisladora? Eso dependerá. Eso no puedo decirlo yo. Pero creo que ella se destaca por ser buena oradora, sin duda. Y Natalie, bueno. De Natalie, no PCC, te conozco del mucho, PCC, Natalie, del pero sé- PCC. del PCC. O de mí también. El Yo- PCC ella- él creo, dijo que, Paola. creo que tienen un muy buen legislador, que es Vicente Tallano. Sí. Me parece que es un buen Ahora, abogado, algo bueno de es mí. una buena persona. Algo de lo Algo que es has sabrá. una escuchado. persona muy confrontativa.
Eso es positivo. Para la asamblea sí, mijita. Claro, tienes que confrontar porque si no te Claro, quedas, pero yo estoy más de acuerdo con siempre con hacer puentes primero. ¿Qué tienes de positivo a decir de Jorge, Natalia? Me pareces una persona valiente. Muchas gracias. Me gusta. Y de Paola, lo mismo. Lo mismo. Creo que a la final en este país es muy difícil hacer política entendiendo que es un riesgo. Y por eso a mí me gustan los que hemos dado este salto y sabemos que aunque hay muchos riesgos, peor riesgos que las cosas sigan como están y que puro ignorante llegue a ocupar curules. Entonces, a ellos los sacas de esa bolsa, no son ignorantes de esos que ocupan los curules. Porque mira que ignorante es del que ignora, ¿no? Entonces, para ir a Todos la... somos ajá. ignorantes. En algo, Entonces, en el claro. tema legislativo, no puedes pues ser candidato a la asamblea e ignorar el tema realidad, legislativo, claro. el código orgánico de la función legislativa. Entonces, zapatero a tus zapatos. Si no has abierto los libros y no tienes idea de lo que sucede en lo legislativo, tal vez la curul no es el momento para que te vayas a enterar. Paola, ¿tú qué puedes decir de esto? De ambos. Bueno, me parece bien que el Partido Social Cristiano esté como Apostando. apostándole a esta renovación que también es necesaria. Yo insisto, la sociedad evoluciona y los partidos políticos deben evolucionar de la mano de sus ciudadanos, porque si no, sencillamente cierren la puerta, apaguemos la luz y vámonos a la casa. Algo que yo como bloque del Partido Social Cristiano valoro y respeto es la palabra. Son un bloque legislativo que quizás siempre la gente termina diciendo, no, ahí tienen acuerdos, porque cuando nosotros damos nuestra palabra la cumplimos. Y Esteban el Torres Partido decía lo Social mismo. el Partido Social Cristiano Ahora, pregúntale y a el él. Partido Social Cristiano es un bloque en donde te sientas y dices, esto no, y sabes que con ello no cuentas para eso. Pero en cosas mínimas, el Partido Social Cristiano siempre, quizás por eso había como cierto nivel de conversación y coordinación Entre entre banderas. bancadas. Y yo siempre voy a valorar eso del Partido Social Cristiano como bloque. No podría decir lo mismo de tu bloque, ustedes cambian de idea cada rato. Pero de él. Pero pose Por eso digo, yo estoy hablando del positivo, cosas bloque, pero bonitas. ahora estoy hablando Ya, de Jorge. gracias. Creo que es valiente, sí. Yo creo que ese es el adjetivo, Muchas gracias. sí, valiente. Y más allá que no coincida más de algunos temas, pero la idea es pensar de todas esas cosas positivas que tenemos, ponerlas al servicio de la gente en esta nueva asamblea. Yo estoy preocupada de eso en realidad. Estoy preocupada de que no le fallemos a la gente, que no decías primen, tú que me no parece primen, interesante. que no primen. Yo soy una persona muy, yo soy muy terca y peleo mis luchas, mis causas. En algún momento hablar sobre el racismo en este país es mala palabra y yo me defino una mujer antirracista. Y yo eso lo he dicho, yo el tema, a mí me preocupa mucho el giro que está dando la humanidad y el planeta en torno a la humanidad de los negros, porque no solamente Cómo pasa son racializados, sino además. el tema de la Tú dijiste que las deshumanización, minorías iban a ser bisagra. Eso es muy termino, interesante. la deshumanización y la criminalización de las infancias negras es preocupante. Sí, sí. Y yo sé que eso ahorita es mala palabra, porque hablar de eso E indígenas. No, al también. contrario, hay que hablarlo más. No, por eso te Pero digo. no solamente de eso, hay que hablar de de todos los las grupos de la violencias que están, las Sí. viencias que viven las mujeres, Ujú, Sí. que porque son en este país distintas. y no hemos Sobre hablado todo porque de eso. la región se está cambiando también, ¿no? Hoy día estaba escuchando un discurso en el Foro Económico Mundial de Milei que casi me da un ataque. Ay, no, yo le dejé con la palabra en la boca. donde decía El día que le Milei conocí. que se hablan de las mujeres asesinadas, pero no de los hombres, que se habla de las mujeres no sé cuánto. Realmente El mismo me Trump. pareció un poco Sobre ya la no migración sé si es que fue y las hasta me parece transexualidades. chistoso, o sea, en un momento hasta decía este cojudo, ¿se está hablando en serio o qué? Pero bueno, en ¿Cuándo fin. sale Yo creo- Marcelo yo lo que- Tinelli? Exacto. ¿Cuándo empieza Lo que show, yo les macho? quiero decir. Pero Yo lo que digo, los yo gobernantes sí creo deben que- estar dispuestos a gobernar para los seres Para humanos, todos. más Tenemos allá que concluir. de... Pero él decía que tú habías dicho algo interesante. Interesante que Estoy moderando, en ¿eh? la próxima asamblea van a haber Te dos va muy bien el grupos, papel. digamos, numerosos, y los que no son tan numerosos van a ser la bisagra precisamente para aprobación o negativa de las leyes. Es decir, que van a terminar teniendo más capacidad de decisión las minorías
que las grandes o potenciales mayorías. Exacto. En el caso de que Sí. se queden en los partidos y no se Ajá, vayan en el caso de que no el se- transfugismo Lo que pasa es que eso es parte de esas oportunismo, bisagras. Butterflies. O sea, Exacto. porque Es la porque prebisagra, el digamos. Partido Social Claro. Cristiano en la asamblea anterior tenía esos 18 14 votos, 18 con votos 3 Nosotros- que no eran de dirimentes y que terminaron, o sea, al final, Butterflies. bueno, yo primero que nada agradecerles a los Increíble, tres me encantó este por programa. haber estado aquí, porque me parece Sí, que de verdad. me Es parece, demasiado me genial, parece que hemos chévere. tenido una conversación que ha tenido de todo, hemos debatido, se han expuesto ideas, han tenido sus discrepancias, concordancias, pero yo creo que si hay una en particular, una concordancia que nos une a todos, es que de alguna manera tenemos que hacer país, como en algún momento alguien lo dijo, aunque suene muy lírico y aunque suene muy romántico, tenemos que aprender a coincidir aunque estemos en desacuerdo. Esto es como cuando los papás se divorcian y tienen hijos en común. Los niños tienen que, los niños tienen que crecer al lado de su papá y su mamá, aunque su papá y su mamá no puedan estar juntos. Es exactamente lo mismo. Pienso diferente que tú, no te Aunque quiero hay más, papás- pero tenemos que coincidir en la formación de tu hijo. En todo caso, les vuelvo a agradecer el tema. Ojalá que este debate Eso es ser valiente de lo decir, podamos hacer digo. realmente en algún otro momento, cuando ya los resultados estén En las dichos y curules. hechos, cuando ya se haga todo el tema, porque creo que también estos espacios Antes de que se elijan las ayudan. mesas. Ayudan. Y estos espacios también ayudan Y mucho. a la democratización, a que se conozca, a que Sí. se genere y todo el tema, y para que la gente sepa de que también se pueden sentar a conversar y no solamente Sí. están en la asamblea. Claro, Lo vamos sí a son hacer. amigos, Muchas todos son gracias amigos. a todos. No quiere decir que va a votar por mí. El voto es secreto. Claro. Es que yo no voto de verdad. No, él. Él, yo no sé qué va a hacer en la lista nacional realmente. Pero me Ustedes ya saben, me en dijiste Quito, en el caramelito las que vas a 6. votar por... Bueno, 2-5, ya sabes. lo único que les voy a decir es que no les voy a decir por quién puñeta, votar, pero todo- vayan a votar. Todo 25, ya saben, porque tenemos el Obvio, corazón pero grande. ¿sabes lo que sí es importante? ¿Qué? Que la gente vaya a votar. Sí. Porque si la gente no va a votar, luego se queja en la Le dan comodidad. votando. Por lo menos hágase responsable, porque el hecho de votar es un acto de responsabilidad. Como dice Hágase Natalie. responsable de lo que usted elige para que mañana, cuando quiera putear a su político, lo putee Con derecho. Con legitimidad. Claro, o sea, oye, me equivoqué, soy una cojuda, o oye, qué bacán, soy bacán. Qué bonito. Lista Vamos a votar. nacional Y si usted no va, le dan votando, ojo. Y Adiós. Luisa presidenta. Chao. 25 todo, ya saben. Luisa presidenta.